Hola, en este vídeo vamos a comenzar con la serie de modelado, concretamente con el modelo de dominio de HForRia. Vamos a abrir la herramienta de Eclipse, que tiene un plugin, y dentro del plugin veis ahí que tenéis un botón que es Resource y elegimos el plugin de HForRia. Entonces nos dispone ya la posibilidad de abrir un proyecto de HForRia. En este caso vamos a poner el nombre ejemplo. Y cuando creamos un proyecto se crean una serie de carpetas. Una de ellas la carpeta model, donde vamos a ubicar el modelo de dominio. El resto de carpetas están destinadas más a conceptos de modelado. Entonces elegimos domain model, dejamos el nombre default, que es el nombre que va a permitir generar sin ningún tipo de modificación en la especificación, y creamos una clase. Empezamos creando la clase usuario. Le damos el nombre usuario con la U en mayúscula y los atributos en minúscula. Por ejemplo, DNI, que por defecto nos pone el atributo en modo string, en el tipo string, perdón. Tenemos el nombre, también, que es tipo string. Y también elegimos elegimos en la parte superior la posibilidad de introducir también los atributos, y creamos fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es un tipo fecha, no nos interesa string, y elegimos uno de los tipos que tenemos, que serían todos los tipos posibles que dispone NHibernate o Entity Framework, que son las plataformas ORM disponibles. Entonces elegimos, por ejemplo, date, que es un tipo genérico. Siguiente atributo que vamos a meter es dirección, que es tipo string también. Y al siguiente podemos código postal y directamente escribimos integer, que es el tipo entero que vamos a utilizar. Creamos entonces una operación de ejemplo. Creamos la operación nuevo, que define la creación de un usuario. Sin embargo, el nombre no es suficiente. Tenemos que decir en el operation type qué tipo de operación es para que nos genere el código para que lo creemos. Elegimos new, que es el que permite crear objetos nuevos. Veis aquí que ya nos pone por defecto los argumentos que corresponderían a los atributos de la clase, que están definidos hasta ahora. Y veis que coinciden los tipos con los argumentos, los atributos con los argumentos especificados. Seguidamente vamos a cambiar dos aspectos, dos propiedades de configuración. Por un lado, al botón derecho sobre el proyecto, elegimos OH4RIA y Data Source, y veis aquí cuál es la cadena de conexión. Hemos puesto el local / SQL Express, que corresponde a la base de datos SQL Express. Y también vamos al generator.mwe y cambiamos la propiedad netversion a 5, puesto que es lo que tenemos instalado. En este caso es Visual Studio Community y admite esa versión. Entonces, con el botón derecho sobre el proyecto damos a run as OH4RIA run. Comienza la generación y bueno, nos sale un error. Para ver el error vamos a generator.log y nos indica que no hay un OID en la clase usuario. ¿Vale? Nos hemos equivocado y volvemos al modelo y veis que aparece un indicador de error con la marca roja, un aspa, que indica que esta clase no tiene OID. Entonces tenemos que marcar como OID uno de los atributos de la clase. Concretamente vamos a definir DNI como el OID de la clase. Es el que, digamos, tiene más sentido. Entonces, ahora elegimos arriba el botón verde de play y ahí aparece ya la posibilidad de ejecutar el generator.mwe. Ahí ya se puede generar y genera correctamente. Entonces abajo veis que se crean 3 carpetas: Application Core, Infraestructura y tenemos además InitializeDB. Abrimos con Visual Studio Community
y vamos a compilar sobre InicializeDB, que es el proyecto de consola que va a permitir crearnos la base de datos. Le damos a recompilar, puesto que hay ficheros XML que son necesarios que le demos a recompilar, y finalmente ejecutamos. Veis que se ejecuta una aplicación de consola que primero crea la base de datos con el esquema vacío, y a continuación existe la posibilidad de introducir datos utilizando el propio fichero createDB. Veréis que hay una zona que es una zona protegida, que está marcada con 2 comentarios, Protected Region. Dentro de esos comentarios, que no deben borrarse bajo ningún concepto, tenemos que escribir el código para crear objetos de inicialización en la base de datos. Primero utilizamos el usuario Zen, que es el componente que tiene la parte dinámica, es decir, las operaciones, y tenemos la operación nuevo. Y veis que nos proponen ya los parámetros de esa operación nuevo. Introducimos el DNI, introducimos un nombre, todo esto son datos de inicialización que estamos poniendo de ejemplo, y a continuación pondríamos en este caso con el constructor de año, mes y día, pondríamos la fecha de nacimiento de esta persona, de Juan Palomo. Seguidamente ponemos una dirección. Cuidado aquí, por el tema de la codificación, es mejor no poner acentos ni ñes. Y finalmente ponemos el código postal. Entonces, para que veamos que se ha introducido el usuario correctamente o lo veamos en la consola, necesitamos pintar con console writeLine un mensaje justo después de la ejecución de la creación del usuario. Esto lo vamos a hacer en todos los casos. Entonces ponemos que el usuario se crea correctamente, salvamos y procedemos a ejecutar. Entonces, ahora comienza la creación de nuevo del esquema desde cero, porque se borra lo que hubiera anteriormente, y veis que ya se crea el usuario. Es decir, aquí hay un mensaje que nos asegura que se ha creado el usuario y no ha saltado ningún error. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el entorno Visual Studio Code. Desde la propia herramienta, la forma que hacemos es arrastrar el directorio ejemplo gen, que es donde está el código generado, y veis que tenemos las carpetas creadas. Tenemos que decir que confiamos en el origen del código, y veis que si vamos a Application Core, que es la carpeta donde tenemos la parte, el núcleo de la aplicación con la lógica de negocio que se ha generado a partir de lo que nosotros tenemos, veis que tenemos el código de nuevo del componente Zen, que llamamos al repositorio para crear el objeto en la base de datos. Además tendríamos el objeto en, que tiene los atributos y la parte estática y propiedades públicas para acceder a dichos atributos. Coinciden con lo que nosotros hemos definido en la clase. Entonces creamos un nuevo terminal y a continuación, con ese nuevo terminal, nosotros vamos al directorio InicializeDB y escribimos .NET Run. Eso va a permitir que se compile y se ejecute la aplicación de consola, y veis que nos sale un warning porque estamos utilizando .NET 5, que no tiene mantenimiento, pero en este caso se puede ver cómo se ha creado también el usuario. Vamos a ver si se ha creado realmente el usuario. Vamos a utilizar SQL Server Management Studio. Esta herramienta, que es un cliente de SQL Server, permite acceder a nuestra base de datos. Veis que está directamente proponiéndome el SQL Server Express, puesto que es el único gestor que tengo, y tiene un login y un password. Para saber el login y el password, simplemente de modo recordatorio, ya que nosotros cuando la primera vez que creamos se crea siempre de la misma forma, vamos a la carpeta infraestructura y al fichero Hibernate XML. Aquí veis la cadena de conexión con la cual se crea la base de datos, y veis que tiene como usuario nhibernate user y como password nhibernate pass. Esos son los datos que tenemos que meter nosotros en el login y password. Entonces conectamos, accedemos entonces a las bases de datos que se han creado previamente, que aquí aparecen varias, pero nos interesa la que hemos creado ahora, que es ejemplo gen nhibernate, es decir, se pone el sufijo además de gen nhibernate para la base de datos. Tenemos entonces la única tabla que es
debe usuario, vemos las primeras 1000 filas, solamente nos va a mostrar una fila puesto que solamente se ha creado un usuario, y podéis ver que se ha creado el único usuario que nosotros hemos introducido.